Hoy les voy a hablar sobre la procrastinación y la capacidad para disfrutar. Empecemos por la palabra más difícil, procrastinación. ¿No se les pudo ocurrir un nombre más fácil? Les voy a ir advirtiendo que a los investigadores les encanta retomar palabras de latín o palabras muy difíciles de usar. ¿Pero qué significa procrastinación? Procrastinación es cuando tú postergas una actividad, cualquiera que sea, y que esto representa problemas en tu vida, en cualquier esfera, ya sea académica, familiar, social, escolar, laboral, la que sea. ¿Cuándo procrastinamos? Procrastinamos cuando tenemos que estudiar para un examen y no lo hacemos hasta el último momento, o no lo hacemos. Procrastinamos cuando tenemos que hacer un trabajo muy importante y lo dejamos para el último momento. Procrastinamos cuando nos sentimos mal, tal vez una infección de la garganta o alguna una incomodidad que decimos, mañana se me pasa, ya después, y evitamos ir al médico cuando sabemos que tenemos algo. O inclusive procrastinamos cuando no pagamos a tiempo los servicios de la casa. Siendo honestos, a mí me han cortado la electricidad más de una vez por no hacerlo. Pero bueno, la procrastinación, ¿por qué ocurre? Está interesante, hay muchos investigadores que han tratado de explicarlo, hay varios modelos teóricos. Del que vamos a hablar hoy, explica dos razones principales: la aversión a la tarea y el miedo al fracaso. Aversión a la tarea y miedo al fracaso. Ejemplos. Aversión a la tarea. Cuando yo era niño, a mí me daba mucha flojera leer. No me gustaban los libros, para ser honesto. Y cuando nos dejaban leer algún libro del que tenemos que hacer una exposición o un reporte, yo leía 2 hojas, me presentaba ese día y el 80% de lo que decía era inventado y el otro 20% lo que leí. Entonces, mi madre, que sabía que era un niño tramposo, me dijo, ¿te vas a sentar conmigo? Ah, bueno, porque para esto nos dejaron leer otro libro, teníamos unos meses para hacerlo, y me dijo ella, ¿te vas a sentar conmigo y me lo vas a leer a mí? Y no te paras hasta que lo hayas leído, mínimo 1 hora diario. Entonces empezamos con la tarea, ya no me quedó de otra. Para mi sorpresa, la historia estaba interesante. Y en la medida que íbamos avanzando en la trama, tanto mi mamá como yo estábamos muy intrigados con qué iba a pasar. Se me fue el tiempo volando. Y de hecho, lo bonito es que ese trabajo yo lo terminé días antes de que estuviera la fecha límite, porque dejé de sentirlo pesado, porque recordé que era divertido. Y agradezco hasta la fecha ese momento porque fue mi introducción a la literatura, fue una enseñanza muy agradable y fue un recuerdo muy placentero con mi madre. Pero ahora, ¿cuál es la otra razón? El miedo al fracaso. ¿Miedo a fracasar? Te explico. Todos en esta vida, a menos que alguien aquí me pueda decir que nunca en su vida ha intentado algo con mucho esmero, con muchas ganas y que haya vivido el fracaso, a menos que exista ese individuo, todos aquí sabemos que se siente fracasar. Todos sabemos que se siente fallar en algo y es incómodo y da ansiedad. Pero bueno, hasta cierto punto todos lidiamos con estrés en nuestro día a día, en cada actividad que hacemos, en retos que hacemos. Es normal, hasta es sano. Sin embargo, el problema es cuando viene la ansiedad angustiante, cuando viene ese temor a que salga completamente mal o que soy un incapaz para hacerlo bien. Entonces, ¿qué hace una persona que procrastina? Tiene 2 opciones. O me esfuerzo, entrego lo que tengo que hacer y soy evaluado, y ahí afronto mi realidad. Si después de haberme esforzado me evalúan y me dicen lo hiciste mal, me están diciendo en la cara que yo simplemente fracaso, que no soy competente. Pero si tomo la opción de mejor no me esfuerzo, lo hago al último momento, lo hago a las prisas y salgo mal, pues es porque lo hice al último momento, ¿no? No me enfrento a esa realidad de esta manera. Así está el miedo al fracaso. Pero yo hoy quiero hablarles de una cara positiva de la procrastinación. En serio, porque se habla mucho sobre cómo evitar procrastinar, por qué procrastinamos, cuáles son las razones, el origen, pero ¿es malo siempre postergar? Les voy a contar algo. Unos investigadores plantearon que existen 2 tipos de procrastinación: una procrastinación pasiva y una procrastinación activa.
La pasiva es como lo que ya estamos platicando, pero la procrastinación activa es distinta. Si tú eres de las personas a las que les gusta dejar ciertos deberes para los últimos momentos, pero disfrutas la presión que experimentas, lo haces bien, inclusive lo haces a propósito, es un ritmo de trabajo el que te gusta hacerlo, pues entonces eso es procrastinación activa, no necesariamente es un problema, porque las personas que actúan de esta manera pueden tener un buen desempeño, no experimentan la ansiedad que experimentan los otros y sobre todo tienen una motivación interna más grande. Entonces, no siempre es malo procrastinar. Ahora, como les dije, esto es hablar sobre una cara más optimista, pero entonces, ¿qué ocurre con los que procrastinan de manera pasiva? ¿Qué ocurre con los que sí les provoca ansiedad y angustia y no quieren hacerlo porque tienen miedo de fallar, entonces prefieren entretenerse viendo una serie o viendo una película? Pero se vuelve irónico porque aunque traten de entretenerse con una actividad divertida, se sienten tan angustiados por la presión de lo que tienen que hacer que no lo disfrutan. Disfrutar. Ese es el otro punto. Les quiero hablar sobre la capacidad de disfrutar. Y quédense con la primera palabra, capacidad. No hablo del disfrute, hablo de que nosotros somos capaces de disfrutar las actividades que hacemos en nuestro día a día, independientemente de si la actividad es divertida o es aburrida, o si eres muy bueno o no eres bueno para hacerla, o si es algo que has hecho muchas veces o es algo novedoso para ti. Claro que influye, pero importa más tu capacidad para disfrutar lo que estás haciendo al momento. Llámese actividades, responsabilidades o llámese tiempo de ocio. ¿Cómo es esta capacidad? Bueno, se compone de varios elementos, como los pistones de un auto. Se compone de 6 moduladores y quiero mencionar que unos de ellos tienen que ver con la procrastinación. Estos son los primeros que les quiero mencionar. Concentración, interés y disfrute en soledad. Estos son moduladores que ayudan a que disfrutemos las actividades. Y tiene sentido, claro, porque si pensamos en que una persona tiene como mi ejemplo de cuando era niño y tenía que leer un libro, leer el libro me va a demandar más concentración y más esfuerzo que ver una serie. Nada en contra de los medios, de hecho yo consumo muchas series, solo que el leer un libro te demanda un esfuerzo mayor y utilizar la imaginación. Entonces, obviamente, si una persona tiene mayor concentración, tiene más posibilidades de disfrutar lo que haga, inclusive las cosas tediosas. Segundo, interés. ¿Recuerdan que les dije la aversión a la tarea? Bueno, por eso la relación. Una persona que procrastina y que le afecta, le tiene miedo a la tarea, o odio, o desagrado, o cualquier emoción negativa. En cambio, si tú tomas una actitud de interés genuino por lo que estás haciendo y tratas de hacerlo disfrutándolo, tienes más posibilidades. Tercero, el disfrute en soledad. También suena muy lógico. Muchas de las cosas que hacemos de deberes, de estudio, de escuela, las hacemos solos. Y claro, si no disfrutamos estar solos, menos vamos a disfrutar nuestras responsabilidades en soledad. Ojo, que cuando una persona procrastina y esto le afecta, estos moduladores merman. Pero podemos trabajar en ellos y elevarlos, potenciarlos, porque si los potenciamos, la procrastinación va a bajar. Hay otros 3 que quiero mencionar, que aunque no tienen tanto que ver con el tema, sí tienen que ver con la capacidad para disfrutar y me gustaría compartírselos, porque son muy enriquecedores. Imaginación, sentido del humor y creencias irracionales. ¿Por qué? Porque podemos pensar en el ejemplo de un niño y queda claro. Usted o yo nos podemos aburrir en una fila de un banco, pero un niño que es llevado por su madre no necesariamente se aburre, se puede entretener con lo que quiera, puede ponerse a jugar o inventarse la historia que quiera, y esa capacidad inventiva que tienen con su imaginación pueden transformar en divertido cualquier momento. Humor, no se diga, el sentido del humor no me refiero a que sean una persona muy simpática. No todos son simpáticos, no tienes que contarte muy buenos chistes. Sentido del humor en esta cuestión de tener la apertura a verle el lado humorístico a las cosas, inclusive a las que nos pasan. ¿No les ha ocurrido que les ocurre pero bueno, ¿no les ha ocurrido algo negativo en su vida o una serie de cosas negativas
Entonces en ese día se sienten fatales, pero de repente, por alguna razón, la que sea, por un momento de imaginación, se te ocurre un chiste o te burlas de ti mismo por algo gracioso de la situación y se aligera el peso, se aligera la presión, inclusive hasta te sientes más capaz de resolver el problema. Y las creencias no se diga. Si yo creo que soy capaz de desempeñarme bien en lo que hago, no tengo por qué evitar lo que quiero hacer, porque sé que me voy a desempeñar bien. Pero si no confío en mí mismo, si dudo de mis capacidades, por supuesto que le voy a tener aversión a la tarea y la voy a querer dejar tan lejos como pueda. Entonces, procrastinación y capacidad de disfrute. Lo que yo quisiera hacer reflexionar aquí el día de hoy es que podemos postergar muchas cosas en el día a día, es normal. Postergamos citas médicas, postergamos pagos, postergamos reuniones, postergamos tareas, postergamos eventos familiares, pero por favor, nunca postergues la oportunidad de disfrutar lo que estás haciendo aquí y ahora. Muchas gracias.